Mi nombre es Juan Aviollos Bernate y esta es mi sustentación del proyecto de innovación digital realizado durante este año 2020. Este trabajo consiste en la creación de un sitio o página web, el cual contiene diversos análisis, ya sea a nivel de esquemas de organización o de textos argumentativos, sobre 3 obras diferentes que fueron leídas y trabajadas durante este periodo escolar. Bueno, entonces, como venía comentando, aquí está mi sitio web y este está dividido en 4 secciones: la sección de inicio, la de intertextualidad, la de literatura y la de pasatiempos. Entonces vamos a ir una por una y en este caso empezaré por la de intertextualidad. Y básicamente está orientada hacia el análisis o la conexión entre la película Fractura y el libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el cual fue escrito por Robert Louis Stevenson. Bueno, para esta comparación se tuvieron en cuenta 3 aspectos, y son pues digamos la trama de cada una o las características de cada una, y el análisis cinematográfico de planos y ángulos. Empezando por la trama, aquí encontramos una comparación directa entre la película y el libro, resaltando datos como el director o el escritor, los años de publicación, también encontramos guionistas, género, lugar de desarrollo y una breve sinopsis de ambas historias. Por lo tanto, pues también les hablaré un poco de las tramas que nos presentan en ambos casos. Empezando por la película Fractura, se nos habla de Ray como el protagonista de esta historia, el cual pues vivía con muchos problemas psicológicos debido a varios errores que cometió en el pasado, y tras un accidente que tuvo con su hija, pues ella terminó muriendo en el mismo. Por lo tanto, Rey, digamos, en ese momento quedó en una especie de shock o locura, y cuando llegó su esposa, pues también terminó asesinando a su esposa en un acto, digamos, muy extraño. Curiosamente, después de esto es cuando empieza la trama central de la historia, y es que Rey va hacia un hospital creyendo o indicándole a las autoridades que su hija y su esposa estaban vivas y que habían desaparecido en tal centro médico. Pero la verdad es que en vez de que Rey fuera la víctima, realmente era el asesino, y esto pues básicamente explica su doble personalidad y cómo su trastorno mental pues afectaba sus decisiones o lo que él decía. Ahora, por parte del libro, encontramos a Jekyll como el personaje más importante, y pues él también tiene una doble personalidad. Su segunda personalidad se llama Hyde y es mucho más maligna. En este caso, para que ambas personalidades puedan convivir, Jekyll crea una pócima, y por lo tanto cada vez que cambia de personalidad también cambia de apariencia al tomar la pócima. Es por eso que mucha gente pues no se da cuenta de que esas dos personas son la misma realmente. Pero todo esto cambia hasta que su amigo Utterson se da cuenta de esto y empieza a investigar el misterio. Aunque lastimosamente, cuando logra atar todos los cabos y darse cuenta de lo que estaba pasando, ya era muy tarde, puesto que Jekyll estaba muy consumido por sus problemas mentales y finalmente termina suicidándose. Ahora pasamos a hacer la comparativa entre los planos cinematográficos utilizados en la cinta y su relación con las descripciones del libro. Entonces vamos a empezar con el tipo de plano americano, lo cual quiere decir que el personaje de la escena está tomado desde las rodillas hacia arriba. Ahora, en esta escena que podemos apreciar, se nota que el protagonista Ray se está inyectando una sustancia. Precisamente esta situación se puede relacionar con el libro de Stevenson, ya que en ambos casos se utiliza una sustancia, en este caso pues la adrenalina, y en el caso del libro sería la poción. Bueno, ahora pasamos al segundo tipo de plano, que es el plano detalle. En el caso del plano detalle, este se trata de enfocar en elementos clave, y aquí el perfecto ejemplo es esta bufanda que está siendo sostenida por un policía. Pues bien, curiosamente en el libro de Stevenson también hay un objeto importante, y en ese caso es un bastón, el cual pues fue encontrado en la escena del asesinato del parlamentario Cario. Tal parlamentario había sido asesinado por el mismísimo Hyde, y por lo tanto pues el bastón estaba roto, pero en este caso la bufanda le pertenecía a la hija de Rey, y curiosamente pues ella también estaba muerta, al igual que el dueño del bastón. Ahora pasamos al primer plano, y este tipo de plano
es muy interesante ya que muestra las expresiones faciales del personaje, como lo podemos ver en estos dos ejemplos de fotos, y acá también hay unos videos que lo muestran. Por lo tanto, al ver esto podemos darnos cuenta de muchas cosas que hacen parte de la personalidad de Rey, el cual, pues como ya había dicho anteriormente, tiene cambios muy radicales, lo cual es muy similar a lo que pasa con Hyde y Jekyll, que ya sabemos que son la misma persona. Ahora, el plano general largo es el que captura más espacio entre todos los tipos de plano, ya que pues muestra una escena entera con todos los elementos, y en este caso no es la excepción, y por lo tanto podemos ver cuando la policía llega a investigar la zona del crimen. Este preciso momento también se describe en el capítulo del asesinato del Dr. Cario en el libro de Stevenson, porque la policía también llega en ese momento a investigar después de que el asesinato hubiera ocurrido. Ahora vamos al plano general, que ya hay un mayor enfoque que el plano largo sobre el personaje y su silueta. Aquí podemos ver a la derecha un video de la policía investigando, y a la izquierda una captura en la cual se muestran los cadáveres y de la esposa y la hija de Rey, y él mismo también ahí parado como en un estado de shock o locura. Esto mismo ocurrió en el libro de Stevenson, ya que en este pues se nos habla de que una señora, de la cual nunca se menciona el nombre, pues logra observar el cuerpo o el cadáver de Cario desde lo alto de un edificio en ese mismo callejón. Ya el plano general corto, en donde la silueta ocupa casi toda la pantalla, no hay mucho más que decir. Tan solo con ver las escenas podemos apreciar la diferencia de las personalidades que tenía Rey, lo cual se podría calificar como una dualidad. Por último tenemos el análisis de los ángulos, que básicamente es muy parecido a los planos, solamente que aquí los ángulos de la cámara son diferentes. En este video acá se explica pues eso muy brevemente, y nos logran demostrar cómo los ángulos de cámara pueden cuajar con varias de las descripciones del libro. Y esto es algo parecido con lo que dije ahorita de la toma, o más bien de la vista a la altura del cadáver de los dos asesinados. Ya culminados con el repaso del sitio de intertextualidad, ahora continuamos con la sección de la literatura, la cual, como podemos ver, se divide en Allan Poe y la Divina Comedia. Así que voy a empezar explicando la Divina Comedia. Este relato antiguo, escrito por Dante Alighieri durante la época medieval, pues digamos que es muy característico de todo lo que se pensaba en tal época y refleja muchos de los pensamientos de aquella sociedad. Y por lo tanto, como trabajo para este, pues se realizó el siguiente blog. Ya ahora sí podemos ver el menú del blog, y principalmente pues contiene las características centrales del libro, como lo son la trama, los personajes principales, todos los capítulos y un análisis detallado de todo lo que ocurre. Yo en este caso me quiero centrar en el vocabulario de la obra, ya que debido a su antigüedad pues utiliza términos que hoy en día son muy poco utilizados y que pueden resultar poco comunes o muy extraños. Ya en la segunda sección de literatura está Edgar Allan Poe, quien era un escritor de terror norteamericano que se caracterizó por su poesía y sus cuentos. De entre todas estas obras elegimos 2 poemas y 3 cuentos cortos para hacer su respectivo análisis. Así que empezaremos con el poema Solo, y estos se hicieron 2 memes. En el primero podemos ver que en el poema Solo, Allan Poe expresaba su sentimiento de soledad cuando era un niño y que tuvo una infancia diferente al resto. Así que por lo tanto pues se puede notar esa diferencia de pensamiento a su edad con la de otras personas. Ya en el segundo meme se hace una referencia entre los poemas de Allan Poe y las novelas de Bram Stoker, por ejemplo Drácula, ya que ambos son escritores de terror. Ahora, volviendo a los escritos, vamos a el poema del cuervo, y en este se realizó un diagrama de flujo o un Ishikawa, tiene ambos nombres. En este caso fue utilizado para mostrar las causas que el romanticismo
generó o la manera en la que el romanticismo influyó en el pensamiento de Allan Poe y que trascendió a su vez en la escritura del poema. Por lo tanto, encontramos sentimientos como la melancolía, el odio y temas como la muerte o el terror como los predominantes, al igual que ideologías como el subjetivismo, la importancia del yo y la exaltación de los sentimientos. Del pozo y el péndulo, que también es otro cuento conocido, pues este básicamente habla de la soledad y de la agonía, y por lo tanto se hizo esta infografía, que habla de los 10 aspectos que se deben conocer para leer este cuento. Aquí hay varios ejemplos o características que son fundamentales al momento de entender esta historia. Por ejemplo, los aires de inseguridad, encontramos la sensación de soledad, la concepción de la muerte, de la agonía, entre otros. Y todo esto pues es importante conocerlo. Ya en El corazón del actor, que nos cuenta la historia de cómo un loco asesinó a un anciano, pues se realizó este mapa de telaraña, el cual, como podemos ver, parte con el concepto central, que es el asesinato del anciano. Y todo esto, el motivo, según el mismo narrador, es su ojo que parecía de un buitre. Por lo tanto, pues esto permite inferir que básicamente el asesino estaba loco, ya que eso no era razón para matar al anciano. Además, habían ciertas incoherencias, como las decisiones que él tomaba, que inclusive lo llevaron a delatarse él mismo al final. Y también, como podemos ver en la parte de la derecha, encontramos los sentimientos que sentía el asesino por el anciano, que eran principalmente el horror y el odio. Ahora continuamos con la caída de la casa de Usher, de la cual se realiza una historieta. Esta historieta está basada, o mejor dicho, resume la historia de una manera muy simple, en la cual primero pues el señor Usher invita a alguien a su casa, ya que se ha sentido muy mal últimamente, y pues esa mansión es muy extraña, pero resulta que la hermana del señor Usher tenía catalepsia y por lo tanto entre el invitado y Usher van y la sepultan. Pero el problema es que 15 días después, mientras estaban leyendo, se escuchó un sonido muy extraño, y cuando se dieron cuenta era la misma hermana de Usher. Por lo tanto, la explicación lógica que hay de esto es que como ella tenía catalepsia, la enterraron viva por error. Y el narrador, que es el mismo invitado a la casa, decide salir corriendo del horror. Y así se termina el análisis de Edgar Allan Poe, y ahora los voy a dejar con 2 poemas que representan su estilo de escritura. Desde la niñez no he sido como otros fueron, no he visto como otros vieron, no pude sacar mis pasiones de un manantial común. De la misma fuente no tomé mi dolor, no pude despertar mi corazón a la alegría en el mismo tono, y todo lo que amé, amé solo. Entonces, en mi infancia, en el amanecer de una vida más tormentosa, fue sacado de cada profundidad de bueno y malo el misterio que todavía me ata. Desde el torrente o la fuente, desde el acantilado rojo de la montaña, desde el sol que a mi alrededor rodó con su tinte otoñal de oro, desde el relámpago en el cielo mientras me pasaba volando, del trueno y la tormenta, y la nube que tomó la forma, cuando el resto del cielo era azul, de un demonio en mi vista. Tu alma se encontrará sola, en medio de los pensamientos oscuros de la piedra gris de la tumba. Ninguno de toda la multitud para fisgonear en tu hora de secreto. Guarda silencio en esa soledad, que no es soledad, porque entonces los espíritus de los muertos que estuvieron en vida antes de ti están de nuevo en la muerte a tu alrededor, y su voluntad te cubrirá con su sombra. Quédate quieto. Porque la noche, aunque clara, fruncirá el ceño, y las estrellas no mirarán hacia abajo, desde sus altos tronos en el cielo, con luz como esperanza dada a los mortales, sino sus orbes rojos, sin haz, a tu cansancio parecerá como ardor y fiebre, que se aferrarían a ti para siempre. Ahora,
Son pensamientos que no desterrarás. Ahora son visiones que nunca se desvanecerán. De tu espíritu no pasarán, como gota de rocío de la hierba. La brisa, el aliento de Dios, está quieto, y la niebla sobre la colina sombría, sombría pero inquebrantable. Es un símbolo y una señal, como pende de los árboles un misterio de misterios.